Shabbat Shalom, amados Ajina Hayot, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga, amados, en este hermoso día de Shabbat, en esta delicia, en este deleite. Amén, amén. Bendito sea nuestro Elohim, amados, que nos permite, ¿verdad?, venir a este hermoso día de Shabbat, ante la presencia de nuestro Padre Celestial, que nos muestra su Torah, nos muestra sus instrucciones, nos muestra, ¿verdad?, esta hermosa guía para la vida, hermosa guía para el camino de regreso a casa. Amén, 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 aleluya, bendito sea Él. Baruch Hashem, Akadosh Baruj Hu, Baruch Hashem. Amados hermanos, vamos a continuar con esta primera aliyá, ¿verdad?, donde nos quedamos anoche, y nos quedamos en el libro de Devarim, Deuteronomio 12:5, ¿verdad? Vamos a leer el 5 y el 6. Ahí vamos a iniciar, ¿verdad?, para terminar esta primera porción. Este pequeño resumen, ¿verdad?, que como les decía y como les repito, pues cada 8 días, que esta primera aliyá ya la dimos el año pasado. Solo estamos esperando terminar el ciclo para empezar la segunda aliyá. Amén. Bendito sea nuestro Abba Kadosh. Bueno, al terminar de esta porción, vamos a hablar de algo que vimos en esta parashá que se llama Re, ¿verdad? Algo que vimos al final. Al final vamos a hablar un poquito de eso. Amén. Así es que quédese hasta el final para que se lleve esta información. Amén. Bueno, empecemos. Vamos a leer el 5 y el 6. Porque el lugar que escoja Yahweh, su Elohim, de todas las tribus, para establecer su nombre allí, y para su habitación ustedes buscarán y allí vendrán, y ustedes traerán allí sus holotejem, sus ofrendas quemadas, y sus shebaheim, sus sacrificios, y sus maaserim, sus masher, sus ofrendas apartadas, ¿verdad?, para Yahweh, y las terumá, la colecta, la contribución de sus manos, y sus nedereim, sus votos, y sus nedavat, sus ofrendas voluntarias, y los becorot, los primogénitos de tus reses y tus ovejas. Amén. Bueno, hay un lugar, ¿verdad? Hay un lugar específico que el Eterno ha escogido para poner allí su nombre. En ninguno ha escogido para poner su nombre, ¿verdad?, en ningún otro lado. No es permitido, ¿verdad?, no es permitido hacer sacrificios en algún otro lugar, ¿verdad?, porque por ahí se rumora que por allá en Sudamérica estaban haciendo sacrificios, ¿verdad? Y bueno, eso es ilegal, ¿verdad? Es ilegal. Según la Mishnah, ¿verdad?, el tabernáculo estuvo en los lugares siguientes, ¿verdad?, por varios años. Vamos a nombrar los años en que estuvo, ¿verdad?, el tabernáculo en estos lugares. En Gilgal estuvo 14 años. En Shiloh estuvo 369 años. Nob estuvo 13 años. Y en Gibeón estuvo 44 años. Es un total de 440 años. Estaba permitido sacrificar en los lugares altos antes de que el tabernáculo fuera erigido en el desierto, pero no durante los 39 años en el desierto. Durante los 14 años de conquista, cuando el tabernáculo estaba en Gilgal, estaba permitido sacrificar en los lugares altos. Durante los 369 años,
cuando el tabernáculo estaba en Shiloh, estaba prohibido. Pero durante los 57 años, cuando estaba en Nob y en Gibeón, estaba permitido. Después de la construcción del templo en Jerusalén, los sacrificios en los lugares altos quedaron prohibidos para siempre, a excepción del sacrificio que hizo el profeta Elías, hizo en el monte Carmel, ¿verdad? Entonces, esto hay que quedar claro, los sacrificios se quedaron prohibidos solamente en el lugar donde nuestro Padre Celestial eligió. Cuando habían recibido un permiso especial de Hashem, el profeta Eliyahu, con el fin de hacer volver al pueblo de Hashem, ¿verdad? Ese sacrificio, ¿verdad? Que cuando levantó el altar el profeta, ¿verdad? Elías, ¿verdad? A fin de que el pueblo regresara. Ese fue un permiso especial, ¿verdad? Un permiso especial. El templo de Shlomo, por otro lado, ¿verdad? El templo de Shlomo ben David permaneció 410 años. Así que el tabernáculo duró más tiempo que el mismo templo de Shlomo. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Como los profetas no podían introducir innovaciones en la revelación, sino solo desarrollar algo que ya fue dado por medio de Moshe, tenemos que preguntarnos dónde en la Torá de Moshe encontramos el lugar escogido por el Eterno para poner allí su nombre permanentemente. Hay dos testimonios acerca de la ciudad de Jerusalén en el Humash. El primero se encuentra en el libro de Bereshit, en Génesis 14:18, donde habla del Melech Sadik, ¿verdad? De Melquisedec, que era rey y Coanim, o rey y sacerdote en Shalem. Shalem es el mismo lugar que Zion, es decir, Jerusalén. Según el Tejilín, el Salmo 76:2, ¿verdad? Donde dice así: en Shalem está su tabernáculo y en Sión su morada. Amén. El Mesías tendrá el misterio eterno, ¿verdad? Perdón. Nuestro Mashiach tendrá el ministerio eterno de Melech Sadik, ¿verdad? De Melquisedec, de ser tanto Melech, tanto rey, como Coanim, como sacerdote, como sumo sacerdote, en la misma ciudad, Jerusalén, como está escrito en el Tejilín 110:4, ¿verdad? Hashem ha jurado, vamos para allá, Hashem ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote o Coanim o sumo Cohen Agadol para siempre según el orden de Melech Sadik, Melquisedec. Amén. El segundo testimonio que tenemos en el Humash de un lugar escogido por Hashem para poner allí su nombre permanentemente se encuentra en el libro de Bereshit 22:14, ¿verdad? Donde habla de la atadura de Yitzhak, de nuestro padre Yitzhak, sobre el altar en uno de los montes, ¿verdad? De la tierra de Moría, ¿verdad? A ver, vamos para allá. Allá en el libro de Bereshit 22:14, y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de el Eterno mostrará, Jireh, como se dice, está hoy en el monte de Hashem lo mostrará, Jireh, ¿sí? Jireh. Amén. Ok. La traducción aramea de Okelos dice en el libro de Bereshit 22:14, ¿verdad? El mismo que acabamos de leer,
pero en la versión aramea, en el libro de Kelos. Abraham adoró y lloró en este lugar y dijo ante el Eterno: aquí las generaciones futuras adorarán el lugar donde Abraham sacrificó a su hijo Yitzhak, ¿verdad? A Yitzhak. Fue un lugar escogido por Hashem, y esta verdad fue revelada a Abraham y a sus descendientes, de manera que siguen reconociendo hasta hoy que en ese lugar el Eterno lo mostrará. ¿Qué mostrará el Eterno? Mostrará el eje de todo el plan de redención, la muerte del Cordero. En ese lugar murió nuestro Adón, Yahushua HaMashiach, como sustituto para todos los hombres. Y así Hashem mostró a todo el mundo su justicia completa, al perdonar al pecador sus pecados. Amén, amén, amén. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Bendito sea Él, ¿verdad? Bueno, por otro lado, tenemos en el Midrash. El Midrash habla de la conexión entre los dos nombres que fueron dados a este lugar por Abraham y Melquisedec o Melquisedec. Abraham lo llamó ese lugar Yireh y Melquisedec lo llamó Salem, que significa completo, sanó, terminado. Si se junta estas dos palabras, se puede formar el nombre Jerusalén. Amén. En los textos hebreos más antiguos no aparece la yud al final en el nombre de la ciudad. En el libro de Yahoshua o Josué, conocido como Josué 10:1, donde el nombre Jerusalén aparece por primera vez. Luego vemos como el nombre del lugar cambió a Jerusalén, como si fuera en forma dual. ¿Será que Hashem así nos muestra que hay dos ciudades llamadas Jerusalén, una terrenal y la otra celestial, ¿verdad? Entonces podemos ver esto en el libro de Revelaciones, ¿verdad? En el libro de Revelaciones 3:12 y 21:2, ¿verdad? Eso lo podemos ver allí en el libro de Apocalipsis 3:12 y 21:2, en el lugar donde Abraham reconoció el ministerio superior de Melquisedec y vio vio la muerte y resurrección del Hijo. Amén, Fue luego edificado el templo de Shlomo y el segundo templo, que estuvo en pie cuando Yahshua fue enviado al mundo, y será el mismo lugar donde pronto se edificará el tercer templo. Amén. Bueno, en el Tejilín 132, 1 al 5, dice así: el cántico de ascenso gradual. Acuérdate, Hashem, de David, de toda su aflicción, de cómo juró a Hashem y prometió al poderoso de Jacob: ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle un lugar para Hashem, una morada para el poderoso de Jacob. Amén, amén, aleluya. Bueno, David fue el instrumento que nuestro Padre Celestial escogió para finalmente fijar el lugar de culto escogido para nuestro Elohim, ¿verdad? En el Tejilín 132, ahí mismo, 132, 13, 14, dice así: porque Hashem ha escogido a Sión, la quiso para su habitación,
Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Amén, aleluya. El monte de Sión fue escogido para siempre, para ser el lugar donde se fijara el nombre del Eterno. En Jerusalén hay una marca de relieve en las montañas de la letra hebrea Shin, la primera letra del nombre Shaddai, que significa todo suficiente o todopoderoso. Así Hashem puso también de forma física uno de sus nombres en ese lugar. Amén, aleluya. Bueno, pasemos al 7 y 8. Amén. Amén, perdón. Aquí está el 7 y el 8. Y comerán ustedes allí en la presencia de Yahweh, su Elohim, y se regocijarán en todas las obras, tú y tu casa, donde te haya bendecido Yahweh tu Elohim. No harán como todos nosotros hacemos aquí este día. Todo hombre hace como es yazar, como es recto en sus propios ojos. Amén. El momento de sentarse en la mesa, ¿verdad? Este es un símil de lo que se hace con el Eterno, ¿verdad? De lo que se hace estando en la presencia divina. Es un momento sublime, ¿verdad? Esto de sentarnos a la mesa, ¿verdad? Para estar delante de nuestro Padre en la mesa, ¿verdad? Hacemos las bendiciones, ya lo hablamos hace 8 días. Bueno, en Jerusalén el pueblo aprendió cómo se debe sentar y comer delante del Eterno. Por eso la mesa en la casa de los hermanos de Judá es un lugar sagrado, considerado como un altar, ¿verdad? Nuestros hermanos de la casa de Judá no se sientan sobre una mesa. La mesa es un lugar de encuentro con el Eterno para toda la familia. Por lo tanto, es importante que todos los miembros de la familia coman en los mismos horarios para poder encontrarse con nuestro Elohim en una comunión familiar, ¿verdad? Ese es el lugar ahorita de nosotros, ¿verdad? Donde allí prácticamente comemos con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Por eso es muy importante, ¿verdad? Dar gracias por los alimentos. Bueno, pasemos al Pasuk 9, ya para terminar. 9. Y cuando ustedes crucen el Jardín y habiten en la Eretz, en la tierra que Yahweh su Elohim les da por herencia a ustedes, y Él les dé descanso. Ay, perdón, es el 9, perdón, me brinca el 10. Porque no han llegado hasta ahora, y a sus menujá, y a su descanso, porque no han llegado hasta ahora a su descanso, a su menujá, a su reposo, y no han heredado lo que Yahweh su Elohim les está dando. Perdón, ¿verdad? No hemos llegado todavía, permítanme, déjenme tomar agüita. Y ahora nosotros tampoco hemos llegado a este descanso eterno, ¿verdad? Que nuestro Abba nos ha prometido. Entonces, esto prácticamente, ¿verdad? De lo que vamos a hablar ahorita al final, que ya casi acabamos, ¿verdad? Es en la tierra de Israel, ¿verdad? Muchos de estos mandamientos son para la tierra de Israel, para cuando lleguemos ahí, ¿verdad? A ver, vamos a ver aquí lo que dice uno de los jajam,
Según Rashi, el lugar de reposo se refiere a Shiloh y la heredad se refiere a Jerusalén. ¿Verdad? Muy acertado. Bueno, pasemos al Pasuk 10 ya para terminar. Para terminar vamos a llegar al Pasuk 10 y vamos a leer parte del 11 porque vienen coludidos. Y cuando ustedes crucen el Jardín y habiten en la Eretz que Yahweh su Elohim les da por herencia a ustedes, y Él les dé descanso, les dé reposo de todos sus enemigos que los rodean, y ustedes habiten confiados, y será un lugar que escoja Yahweh su Elohim para que habite su nombre allí. Sí, amén, amén, amén. Bueno, esto del 11 es parte de la otra aliyá, pero es necesario porque de eso habla, ¿verdad? De poner su nombre ahí. La Torah establece de manera profética el momento cuando iba a ser establecido el lugar permanente para el nombre del Eterno. Vemos en este texto que tenía que ser no solamente después de la conquista de los 14 años bajo la conquista de Yahushua, sino que después de que el pueblo de Israel estuviera en Shalom de todos los enemigos alrededor. Esto no sucedió hasta que David Amelech, o el rey David, que hizo muchas guerras, subyugó a todos los pueblos enemigos de Israel, ¿verdad? Como está en Primera de Crónicas 18-20, de 18 al 20. En Segunda de Samuel 7, del 1 al 2, dice así: sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa y Hashem le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Elohim mora en medio de cortinas. ¿Verdad? Y en Primera de Crónicas 21-22, dice así. Bueno, más bien allí se habla de la compra del campo donde el templo iba a ser edificado, al norte de la ciudad de David. Pero aunque el rey David, o David Amelech, tenía el gran deseo de construir el templo, no pudo hacerlo por causa de que había derramado mucha sangre. Por eso su hijo Salomón, fue escogido para llevar a cabo esa obra magnífica, como está en Primera de Crónicas, ¿verdad? 22, 8 al 10. Pero vino a mí la palabra de Hashem diciendo: tú has derramado sangre en abundancia y has emprendido grandes guerras. No edificarás una casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, que será hombre de Shalom, que le dará Shalom a todos sus enemigos en alrededor. Pues Shlomo será su nombre, y en sus días daré Shalom y reposo a Israel. Amén. Desde entonces Jerusalén es el lugar donde el nombre del Eterno es fijado para siempre. Y es allí donde el hijo de David, ¿verdad? El hijo de David, nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, muy pronto se sentará sobre el trono de David, ¿verdad? Para gobernar sobre las 12 tribus de Israel y el resto del mundo, como dice en el libro de Lucas, 1, 32 al 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor, nuestro Adonai Elohim, le dará el trono de su padre David, ¿verdad? El Señor Dios, para que me entienda,
Lo voy a leer de nuevo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén, aleluya. Bendito sea nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Bendito sea nuestro Elohim. Amén, hemos terminado. Ha sido breve esta enseñanza, ¿verdad? Esta exposición, ¿verdad? Muy edificante, muy acertada. Espero que les ayude. Vamos a ver, ¿verdad? En esta parashá lo que les había dicho. Bueno, algo que me llamó la atención en la lectura de la parashá fue esto, ¿verdad? Y bueno, es importante recalcarlo. Está en el libro de Devarim 16, 9, 10. Está al final de la parashá, en el 9 y en el 10. Dice así: y Sheba Shavuot, ¿verdad? 7 semanas contarán ustedes. Comenzarán desde el que pongan la hoz al grano en pie. Contarán Shabbat Shavuot 7 semanas, ¿verdad? Ustedes harán la Hag Shavuot, el Yahweh, solemnidad de las semanas para Yahweh, su Elohim, con una mishat nidevad, una abundancia voluntaria de tus manos, la cual darán de acuerdo como los haya bendecido Yahweh su Elohim. Amén, amén. A ver, lo voy a leer en otra versión más sencilla para que se entienda. Permítame, dejar ponerlo aquí. ¿Verdad? Aquí lo tenemos. 7 semanas contarás desde que comenzarás a meter la hoz en las mieses. Comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas. El ojeja de la abundancia. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Yahweh te habiere bendecido. Amén. Bueno, estos textos aparentemente pueden darnos una aparente contradicción, ¿verdad? Cuando nosotros festejamos Shavuot, empezamos a contar después del día de Shabbat, ¿verdad? Del primer Shabbat, de la solemnidad de panes y levadura, ¿verdad? Empezamos a contar después del día de Shabbat. Y nuestros hermanos de la casa de Yehudá, miren, aquí lo dice, después de meter la hoz en la siembra, ¿verdad? Ellos empiezan a contar. Entonces, ellos empiezan en esta, ¿verdad? Pero miren, hay que aquí hacer ¿verdad? No deberíamos estar hablando de esto porque esto está en otra aliyá, pero es importante porque esto lo vimos, ¿verdad? No lo habíamos visto, ¿verdad? Entonces aquí vemos por qué nuestros hermanos de la casa de Yehudá cuentan antes que nosotros, ¿verdad? Ellos cuentan, pero miren, aquí está lo importante, que aquí el contexto nos está hablando cuando entres a la tierra de Israel. Amén. Entonces, dice cuando metas la hoz, ¿verdad? Dice aquí en el 16, 9, dice, 7 semanas contaréis al meter la hoz en la mies, ¿verdad? Al meter la hoz en la siembra, después de meter la hoz, ¿verdad? Entonces 7 semanas ellos empiezan a contar, y nosotros, como dice en el libro de Levítico 15, ¿verdad? 15 y 16, ¿verdad? Ahí dice que contaréis después del primer Shabbat, y contaréis 7 Shabbats, perfectos serán, hasta te lo aclara, perfectos serán, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? También aclarar esto, porque se puede llegar a confusión,
¿verdad? Se puede llegar a confusión. Y recordemos que uno apunta a nuestro Mashiach y la otra apunta a la tierra de Israel, ¿verdad? Que prácticamente debemos de saber cuál es la diferencia, ¿verdad? Por otra parte, ¿verdad? Aquí el contexto está hablando cuando entres a la tierra de Israel, ¿sí? Nosotros no vivimos en la tierra de Israel, así es que creo que estamos en la posición correcta, una vez más, lo hemos comprobado, ¿verdad? Para festejar, para seguir festejando Shavuot en el conteo que siempre hemos llevado, ¿verdad? Es bueno aclararlo para que no entren en confusión. Y bueno, esto es lo que nos ha revelado nuestro Padre Celestial en esta parasha, que, ¿verdad? Que es muy bueno para que nosotros ¿verdad? Lo tomemos en cuenta. Y creo que, bueno, amén, amados hermanos, hemos terminado ahora sí. Hay que seguir estudiando, ¿verdad? Que para eso es la Torah, ¿verdad? Y para eso es el día hermoso de Shabbat. Y ¿verdad? Que al terminar empieza Rosh Hodesh, ¿verdad? Así es que nos toca doble festividad. Amén. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Así es que recordemos, al terminar Shabbat va a empezar Rosh Hodesh. Amén, aleluya. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda Shalom en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.